gracias. Nos ponemos de pie en esta casi tarde para el consejo de la palabra del Señor. Le invito a que abra su guía dominical, si usted la trajo. Y vamos a ir a la lección número 11 de la unidad número 2. Y en esta ya tarde, el título de esta enseñanza es La revelación de Jesús, el Cristo. Espero que busquen su guía dominical porque voy a leer un versículo hasta del siguiente y en el último nos vamos a unir en un momentito. Vuelvo a repetir el título en esta mañana, La revelación de Jesús, el Cristo. ¿Lo decimos todos juntos? El Cristo. La verdad central es la siguiente: Jesús fue, es y siempre será el Señor de todo. ¿Lo decimos todos juntos bien fuerte? Jesús fue, es el Señor de todo. El versículo clave se encuentra en Marcos 8:29 y dice de la siguiente manera: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Lo decimos todos juntos? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entramos en la lectura en clase, yo leo un versículo, usted el siguiente, en el último nos unimos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Todos juntos, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Dios bendiga su palabra. Levantamos una de nuestras manos, vamos a hacer esa declaración de fe. Por ahí la van a poner en la pantalla. Y dice, Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Pedro Medina con usted. Gracias. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por estar aquí en la casa de Dios? Qué hermoso hemos disfrutado la alabanza. Dios bendiga el ministerio de alabanza y los coros, este coro nuevo del Salmo 84, muy interesante. Bendecimos al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos, que Dios nos tiene este día para darle la honra y el honor, porque Él lo merece todo. Él es todo para nosotros. El tema de esta mañana es la revelación de Jesús, el Cristo.
vamos a hablar de nuestro Señor Jesús. Vamos a hablar de el hombre más maravilloso que ha vivido en esta tierra, el único hombre perfecto, la única persona que ha hecho la obra más grande por el hombre, que es salvarnos. Y le costó tanto a Jesús, mucho que le costó, y el Señor ahora está en el cielo y desde allá dispensa su bendición, y es a través del Espíritu Santo que nosotros somos bendecidos, somos alcanzados, somos tocados por su gracia y por su poder. Así es que vamos a ver esta palabra, vamos a ver quién es Jesucristo. Haríamos una pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y lo podemos resumir en esta frase. Yo quiero que lo digan conmigo en voz alta. Léalo. ¿Quién es? Jesús fue, es y siempre será el Señor de todo. Otra vez lo decimos. Jesús fue, es y siempre será el Señor de todo. La pregunta que Jesús hizo a las personas en aquel tiempo fue a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron: algunos de los profetas, Jeremías, Elías. Y el Señor le dice: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y dice la palabra que Pedro, con ese atrevimiento que verdad, lo hacía siempre, que lo identificaba, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues para nosotros darnos cuenta sobre esta lección, la revelación quiere decir, vamos a descorrer el velo y ver a Jesús como quien es. Si usted preguntara por mí quién es Pedro Medina, pues Pedro Medina es uno de los pastores de Sendero de la Cruz por 25 años y ahora está ministrando en esta iglesia. ¿Quién más es Pedro Medina? Pues es el esposo de la hermana Josefina de Medina. Él es papá de 4 hijos. Él tiene una carrera, él es profesor de primaria y hasta ahí llegaría. Pero de Jesús, hermanos, podemos ver muchas cosas. De Jesús podemos mirar tantas cosas, y esta mañana les voy a hablar para encontrar esa revelación de Jesús el Cristo. Les voy a hablar acerca de la naturaleza de Cristo, les voy a hablar sobre las dignidades de Cristo y les voy a hablar de la obra de Cristo. Y voy a comenzar con la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. ¿Quién era Cristo? Y lo primero que podemos declarar: Cristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. No es un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, único. Fuera de Él no hay otro ni más. Él es el único Hijo de Dios. Y algunos pasajes en la Biblia. Hoy voy a hacer una lección muy tomada directamente más de la palabra de Dios. O sea, voy a estar hablando muchos pasajes de la Biblia. Y
está aquí, no está de acá tampoco, pero no se le ha movido nada. No, es cosa de la computadora también. ¿Estás desconectado, no? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él ahora habla de que hay una comisión de parte de Dios para él. El Padre me envió, ahora yo, Jesús el Hijo, ahora yo lo... No, ¿verdad? En la tierra pudo decirle a sus seguidores, les hizo ver que él tenía esa 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vea que hay una identificación con el Padre. El Padre me dio algo, todas las cosas me las entregó, y habla de mi Padre. No dice el Padre del cielo y de la tierra, el Creador del cielo y de la tierra, el Padre de las luces. No dice mi Padre, habla de una identificación, como cuando a un niño se le pregunta ¿quién es tu papá? Él es mi papá. Le pueden presentar otra persona, no, este es mi papá, este es mi papá. Entonces Jesús dice, me entregó mi Padre, lo dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Quién asumió prerrogativas divinas? Prerrogativas divinas quiere decir asuntos que solamente a Dios le competen. A nadie más le compete hacer esto. Y esas prerrogativas divinas, una de ellas fue la omnipresencia. Sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes, es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿verdad? Él es omnipotente, Él tiene todo poder. Entonces, pero dentro de esas prerrogativas, Él asumió la omnipresencia estando en la tierra. Dice Mateo 18:20. Mateo 18:20, Jesús estando en la tierra les hace ver a sus discípulos, a sus seguidores, lo siguiente. Léanlo conmigo. ¿Cómo dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Todavía está el Señor Jesús en la tierra y Él les hace ver, yo estoy en medio de esas personas que se congregan en mi nombre. Y más ahora que ya ha estado glorificado, el Señor es omnipresente, puede estar aquí como puede estar en otra ciudad, en Matamoros, puede estar en otra parte, puede estar, hermanos, donde hay un grupo de oración,
puede estar donde hay un grupo de personas que se reúnen, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy presente en medio. Y hermanos, y aquí no habemos 2 o 3, somos muchas personas. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque el Señor está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él es omnipresente. Pero también dentro de las cosas que Jesús declaró fue poder para perdonar pecados. En Marcos capítulo 2, Marcos 2, el Señor allí cuando le llevaron a aquel paralítico para ser sanado, y él vio la necesidad en ese hombre que necesitaba salud física, Jesús vio más profundamente eso, porque el Señor no solamente mira lo que está por fuera, sino que Él puede mirar lo que está adentro de nuestro corazón, lo que nuestro corazón necesita, lo que está pasando, puede conocer inclusive nuestros pensamientos. Y entonces el Señor le dice en el verso 5 de Marcos 2, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí presentes se sorprendieron. ¿Cómo es posible que este hombre, que es el carpintero, que es el hombre que lo hemos visto trabajar en la carpintería, ahora haga estas cosas? ¿Cómo es posible que él pueda perdonar pecados? Y el mismo Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, dice, ahora van a ver lo que va a pasar con el paralítico. Y le dijo al paralítico, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora el hombre, dice la Biblia, que se levantó. Aquellas personas se quedaron sorprendidas de que en verdad Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Desde que está en la tierra, todavía no da su vida por nosotros, y ya estaba él declarando que él tiene poder para perdonar pecados. Todavía no. Maravillosa, él también asumió otra prerrogativa de resucitar muertos, Es más, en Juan 6:39 y 40, Juan 6:39 y 40, ahí se lo van a poner en la pantalla. Mire cómo Jesús todavía no resucita y ya tiene el poder de declarar algo muy interesante. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Vuelve a hablar del Padre, dice, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo Jesús se pone a hablar y decir todavía esas palabras? Hermanos, Él es Dios, Él es Dios. Está demostrando, y en el siguiente versículo ahí mismo dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y qué más? Y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Señor hubiera vivido en este momento y nos dijera, había que creer en Él. ¿Cómo es posible que está diciendo cosas que solamente le competen a Dios? Es más, no solamente lo transmitió, no solamente lo dijo, sino que ahora también lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Cuando Él resucitó a Lázaro. Y se lo dijo a Marta en el capítulo 11 de Juan 11, versículo 25, cuando estas mujeres lloraban la muerte de su hermano. Ahora ellas están muy tristes, pero Jesús aparece en la escena de este problema y le dice el mismo Jesús a Marta, Marta, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy Marta. Fíjese qué gran bendición tenía Marta, tener enfrente
a ese personaje maravilloso, a esa persona como era Jesús. Y dice la palabra que enseguida Él resucitó a Lázaro y lo entregó a ellas. ¿Qué más? Como hijo de Dios, Él cuando hablaba, su palabra era de autoridad. Su palabra era de autoridad, ¿verdad? Era una palabra tremenda. En Marcos 1, 21 y 22, dice la Biblia que Él llegó a esta ciudad. Marcos 1, 21 y 22, declara cómo era su palabra. Dice, y entraron ¿en dónde? En Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Y qué hacía? Verso 22 dice, léalo conmigo, ¿cómo dice? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Jesús no decía, me parece, supongo, pudiera ser. No, cuando Él hablaba, hablaba con autoridad y declaraba, ¿verdad?, las cosas como tenían que ser. Hablaba, dice, que con autoridad y no como los escribas. Su palabra era de autoridad, pero también algo demostró Jesús cuando se presentó ante, ¿verdad?, ante la gente. Fue su perfección, la perfección de Cristo. No ha habido, nosotros somos gente pecadora, nosotros somos gente débil, nosotros somos personas, hermanos, que estamos limitados. En cambio, Jesús demostró su perfección. Y hay un pasaje muy importante que está en San Juan 8, 43 al 46. Juan 8, 43 al 46, ahí está enfrente de ustedes. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois fíjese cómo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y luego les hace ver, y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creéis? Y luego les hace una pregunta: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Fíjese, Él mismo se presenta como la persona más perfecta, y es en verdad el único ser perfecto, porque Él, ¿verdad?, vino a este mundo de una manera milagrosa, sabemos, por obra y gracia del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, amén, ¿verdad? Así es. Entonces, el Señor demostró que en verdad era el Hijo de Dios. Pero ¿qué más es el Señor? El Señor es el Verbo. Cristo es el Verbo. Él es la palabra. Verbo quiere decir la palabra. A través de la palabra nosotros podemos dar a conocer nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, podemos dar a conocer nuestra voluntad. Pues a través de la palabra el Señor Dios también demuestra, Dios expresa su poder, Dios expresa su voluntad a través de Cristo. Cristo es el Verbo de Dios. Cristo es el mensaje de Dios mismo, el mensaje de amor para nosotros. Dice allí, vamos a leer una porción de la palabra, ¿verdad? Que está en Juan 1:14. Dice, y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el Verbo. Pero también hay algo más dentro de su naturaleza como persona. Él es el Señor. Él es el Señor. La palabra Señor, kurios en griego, solamente se podía decir cuando la palabra Señor se anteponía antes de un nombre. Antes de un nombre, por ejemplo, decir Señor César, que era en ese tiempo el rey de Roma. Señor César, César es el Señor, se le estaba declarando como una deidad. Y a nadie más se le puede declarar
como Dios, como Señor fulano. Solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, porque eso habla de su deidad, de su exaltación y de su soberanía. De su deidad, porque Él es en verdad el Señor Jesús. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses 2, 5 dice de la siguiente manera, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire lo que dice, él se humilló, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es que sobre todo nombre. 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos vamos a leer el verso 11. Mire, dice el verso, vamos a leer el verso 11 todos. ¿Cómo dice? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, hermanos. Él es el Señor. Él es el soberano. Él tiene el poder. Pero su soberanía, hermanos, viene porque Él es nuestro Redentor. Él es, ¿verdad? Él es el soberano. Dice aquí que se humilló a lo sumo. O sea, fue obediente, y de ahí se ganó ese título de Señor de señores. Así es que Él es el Señor, pero también, ¿verdad? Él, el ser Señor de nosotros, quiere decir que Él demanda sumisión, demanda obediencia. Señor, tú me salvaste. Señor, yo me debo a ti. Tú me salvaste, yo me debo a ti. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? ¿Están dispuestos a servirle? ¿Verdad? Dijo el Señor: el que no tome su cruz y me sigue, no me puede ser mi discípulo. Es importante tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo, porque Él es el Señor. Pero también, dentro de su naturaleza, Él es el Hijo del Hombre. Le estoy hablando de palabras, de frases, de nombres que están en la Biblia, para darnos cuenta todo lo que abarcaba el Señor Jesús. Él es el Hijo del Hombre. Lucas 19:10. Miren, Lucas 19:10, léanlo conmigo. ¿Cómo dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es el Hijo del Hombre. Él habla del Hijo del Hombre. Hablar del Hijo del Hombre, estamos hablando alguien que está relacionado y participa del mismo hombre. Cuando hablamos del Hijo de Dios, alguien que está relacionado con Dios. Pero cuando estamos hablando del Hijo del Hombre, estamos hablando de su relación y de su participación. Y Jesús, hermanos, como el Hijo del Hombre, Él es la única persona que descendió del cielo, siendo Dios, se encarnó para que nosotros ahora, ¿verdad?, lo llamemos el Hijo del Hombre. Ahora, ¿de qué manera lo hizo? ¿De qué manera lo hizo el Señor? Ya sabemos, a través de la obra del Espíritu Santo en María. María fue concebida por el Espíritu Santo, y entonces dice la palabra que al tiempo Él vino y nació en un lugar humilde. Ahí le fueron a ver los pastores, ahí le fueron a ver los magos. De esa manera el Señor se hizo hombre, ¿verdad?, entre nosotros. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué fue necesario que el Señor lo hiciera? Porque nuestra naturaleza, hermanos, terrenal, es una naturaleza que al morir se convierte en polvo, se convierte, hermanos, en ceniza. Todo nuestro ser, cuando las personas son sepultadas, ahí se queda y después se va al polvo, porque así dice Eclesiastés, que somos polvo y al polvo tenemos que retornar. Pero entonces
cuando Jesús se hizo hombre, ¿sabe para qué fue? Todo aquello que perdió Adán y Eva en el jardín del Edén, perdieron toda bendición de ser eternos. Ahora el Señor que se humanó lo está haciendo para que nosotros ahora seamos semejantes a Él. Fíjese qué interesante está esto. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Miren lo que dice la palabra, la revelación que hay aquí de la palabra de Dios, para que aprendamos y nos demos cuenta que hoy le tenemos, tal vez la gente le tiene miedo a morirse. Los hijos de Dios no tenemos miedo a morirnos, porque sabemos que, como dice aquí, versículo 20 dice, ¿por qué? Vamos a leerlo, verso 20 y 21, léalo conmigo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un día seremos semejantes a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Iguales que Jesús. Ya no tendremos que apurarnos, que estoy muy gordo, que estoy muy delgado, que estoy muy, ¿verdad? Estoy medio, no, ya no se va a usted preocupar. Ya nos tendremos que preocupar por tener que estarle poniendo gasolina al automóvil para podernos transportar. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, será un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. ¿Da gloria a Dios por ello? Bendito sea el Señor. Ahora, Él es de esa manera, porque se hizo hombre, para que nosotros ahora alcancemos esa gloria y esa bendición. Pero también Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? El Cristo quiere decir, hermanos, el ungido. El Cristo es el título en, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Es la forma griega, Cristo, que viene de Mesías en hebreo. El Mesías es en hebreo, en griego es el Cristo, pero ambos vocablos significa el ungido. Este es su título de él, el Cristo, el ungido. Su misión, hermanos, era llegar a este mundo, ¿verdad? Como el ungido de Dios. En Isaías 11:1 al 3. Vamos a leer esta mañana. Dije que esta mañana le iba a traer palabra del Señor directamente, que se dé cuenta qué es en verdad lo que dice la palabra acerca de Jesús. En Isaías 11:1, si me puede acompañar leyéndolo, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el 3 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No se juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este es lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca del ungido de Dios, el ungido del Señor. Él es. Y cuando Cristo está en la tierra, Él se revela. Él revela su identidad en Lucas 4:18. Ahí dice la Biblia que cuando Él vino a Nazaret, a su tierra natal, Él llegó a la sinagoga, y dice que se fue a la sinagoga y ahí tomó el rollo, ¿verdad? Le entregaron las escrituras y Él leyó en Lucas 4:18. Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice ahí la palabra que ahí el Señor leyó. Más adelante en el contexto dice que Jesús entregó las escrituras y se sentó. Y de repente Él empieza a hablar y dice: señores, esta palabra hoy se ha cumplido, para demostrar que Él era en verdad el ungido del Señor,
el ungido de Dios, el Mesías que estaba prometido que un día vendría. Aunque ellos lo rechazaron, dice la Biblia, a lo suyo vino, mas los suyos que no le recibieron. Para los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros. ¿Cuántos nos declaramos como hijos de Dios? Bendito sea el Señor. Somos sus hijos, ahora somos sus hijos gracias a ese título de el Cristo. Pero también Él es el hijo de David. Él es el hijo de David. ¿Por qué el hijo de David? Cuando Él está en la tierra, Él cumple, en Jesús se cumplen estas dignidades. En Jesús se cumplen estos nombres. El hijo de David habla de su línea genealógica y real. Habla de esa línea que se trazó. Dios le había profetizado, ¿verdad? Le había dado una palabra a David en el tiempo de su reinado. El rey David fue el hombre que estableció el reino de Dios, lo engrandeció. Dios había permitido que Saúl fuera el primer rey, pero no cumplió las expectativas, el plan de Dios. El plan de Dios estaba en David. Y Dios levantó a David de allá siendo un pastorcito, alguien insignificante. Dios lo levantó de ahí, y dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12, ahí encontramos cómo Dios en su amor y misericordia le dio una palabra, ¿verdad?, a David. Dice aquí la Biblia en el versículo 12 de 2 Samuel 7, dice: y cuando tus días, dice David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, David va a estar muerto, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Vea como aquí se está profetizando que alguien iba a ser levantado. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32. Cuando Dios llegó hasta Belén de Judea y encontró a aquella mujer judía, aquella mujer, ¿verdad?, que era de la línea de David, la línea genealógica de David, dice la palabra que Dios le declaró a ella. Lucas 1, 31 y 32. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dice: y el Señor le dará, ¿qué? El trono de David su padre. ¿Se da cuenta? No fue cualquier hombre, sino que fue Dios el que fue delineando todo el plan para que la gente supiera que Jesús era precisamente el heredero del trono de David. En Jesús se cumplió esa palabra porque Dios lo declaró. También vamos a ver otro de los nombres de Jesús, el nombre Jesús. Digan conmigo: Jesús. Jesús. ¿Quién le puso ese nombre al Hijo de Dios? El mismo Padre Celestial. Vamos a ver en Mateo 1:21. Mateo 1:21, ahí encontramos por qué le pusieron el nombre de Jesús. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí está, ¿verdad?, su obra salvadora. Él salvará a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Todos aquellos que reconozcamos a Jesús como la única fuente de salvación, somos su pueblo. Yo pregunto esta mañana: ¿estará aquí su pueblo? Aquí estamos, el pueblo del Señor, el pueblo que un día confesó a Jesús. Señor, si esta es tu obra salvadora, yo soy una persona más que necesita salvación. Amados hermanos, Gálatas 4:4, mire lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo, cuando habla a los Gálatas, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? A eso vino Jesús. Él es Jesús, el Salvador. Él es, ¿verdad?, quien
hizo esta obra maravillosa de dar su vida por todos nosotros. Esto es tocante a la naturaleza de esa persona maravillosa como es Jesús. Ahora, esa persona maravillosa, Jesús, encontramos sus dignidades. Vamos a hablar de las dignidades de Cristo. Las dignidades de Cristo son tres: Cristo el profeta, Cristo el sacerdote y Cristo el rey. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo el profeta, Cristo el sacerdote y Cristo el rey. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros que había tres clases de mediadores. Dios había dispuesto que había tres clases de mediadores entre Él y las personas. Era el profeta, el que predecía, ¿verdad? El que hablaba mensajes para predecir o para dar un mensaje de lo que Dios deseaba que se hiciera. Así podemos ver tantos profetas del Antiguo Testamento. Pero también existía el segundo personaje, que era un sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados de presentar las ofrendas ante Dios de todos aquellos que necesitaban acercarse al Señor. Pero también el sacerdote era la persona que representaba a Dios. Si alguien deseaba encontrarse con Dios, tenía que ir ante el sacerdote, porque él representaba a Dios, ¿verdad? Representaba al hombre ante Dios. Y luego también encontramos al rey, que era el que gobernaba. Así tenemos muchos reyes en Israel y en Judá, ¿verdad? Que eran las personas que Dios ponía para que dirigieran a su pueblo. Algunos reyes fueron muy malvados, algunos reyes fueron muy buenos reyes que llevaron, hermanos, al florecimiento del reino, ¿verdad? Del reino de Israel en aquel entonces. Pues Cristo ahora está en la tierra y Él, hermanos, esas dignidades de ser el profeta, sacerdote y rey se cumplen en Cristo. Cristo es el profeta, Él es el profeta. Él predicó la salvación. Diga conmigo, predicó la salvación. Mateo 11:28, Él mismo se nombra, ¿verdad?, como la única persona ante quien nosotros podemos recibir ayuda y bendición. ¿Cómo dice ahí la palabra? Léalo conmigo, dice: vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno necesita ayuda, vengan a mí. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo esto lo declaró este gran profeta Jesús, ¿verdad? Él predicó la salvación, pero también Él anunció el reino. Mateo 4:14, el reino de Dios sobre la tierra, el reino de Dios para los hombres. No solamente Dios es el que gobierna, sino también desea que hombres entremos dentro de su reino para declarar el gran poder de Dios. Dice Mateo 4:17. Vamos a ver, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. La única manera de ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo a Jesús: nadie puede hacer estas cosas sola como tú haces. Y Jesús le dijo: si no nacieres de nuevo, ¿qué? No puedes ver el reino de Dios. No puedes ver la obra de Dios. No puedes mirar, ¿verdad?, como Dios mira. Es importante que tú entres al reino. Él anunció el reino, pero también Jesús predijo el futuro. Como profeta, Él predijo el futuro. Encontramos muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca del reino futuro, acerca de Cristo mismo, acerca de lo que sucederá, ¿verdad?, más adelante. Pero Cristo fue tan enfático que dejó en Mateo 24. Voy a leer Mateo 24 del 1 al 14. Yo voy a estarlo leyendo y usted sígame con la vista. Mire, dice Mateo 24, versículo 1 al 14. Voy a leer allí esos pasajes. Cómo es que el Señor, ¿verdad?, dijo este gran sermón profético.
Dice, voy a leer, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego el 3, los discípulos quieren saber algo más, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Yo quiero que conmigo ustedes lean los siguientes versículos para que veamos cómo el mensaje de Jesús proféticamente, vamos a leer todos, vayan leyendo conmigo, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús lo dijo, Jesús lo señaló. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser el fin? Hay que estar preparados. Todas las cosas que van a acontecer, ahí están. Él fue en verdad Cristo, ¿verdad? Hablando dentro de sus dignidades como profeta. Pero también Él es el sacerdote. Dentro de sus dignidades, Cristo es el sacerdote. Él es la única persona, hermanos, que nos puede representar ante Dios. Es la única persona que vino a este mundo para presentarnos ante Dios. Y Él nos presenta ante Dios. Cuando usted tiene una necesidad, usted tiene que ir ante ese gran sumo sacerdote llamado Jesús de Nazaret. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una aflicción, una situación, usted puede acercarse ante Jesús y Él nos presentará ante Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Cómo dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice enseguida, el versículo que sigue, 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el siguiente versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Da gloria a Dios por este gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Lo único que nos puede entender y comprender. Él sabe de nuestra situación, de nuestras debilidades. Él nos comprende. Si alguien sufrió, fue Jesús. Y si Él fue una persona que triunfó, también nosotros vamos a triunfar. Pero acerquémonos a Él confiadamente. Cristo es el Rey. Él es el Rey. Hermanos, después de su resurrección, miren lo que declaró Jesús. Mateo 28, 18. Encontramos, Él dijo así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo poder. Yo tengo toda autoridad. Todo está bajo mis manos, todo está bajo mis pies, ¿verdad? Bajo mi palabra. Todo está bajo mi dominio. Y en Apocalipsis, quiero que leamos un pasaje en 11:15. Apocalipsis 11:15, para que veamos ese Rey maravilloso que ahora está en los cielos. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ¿qué?
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Y qué dice? Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Será Él el Rey? Claro que sí. Y en el siguiente pasaje que está en Apocalipsis 19:16, mire cómo se declara en Apocalipsis al Señor. Yo creo que aquí podemos decirlo en voz alta, fuerte. Dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, ¿cómo? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey. Estas son sus dignidades. Voy a terminar con su obra. La obra de ese personaje, de esa persona maravillosa llamada Jesús. En primer lugar, la muerte de Cristo. La importancia que tiene la muerte de Cristo. ¿Por qué es importante? Miren, Isaías 59:2 dice así. Isaías 59:2 habla acerca de algo que el hombre perdió en el Edén. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué importante. La Biblia dice: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muy importante la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él murió sucedieron varias cosas. Romanos 5:11. Miren, Romanos 5:11 dice que en verdad esta es una de las obras que el Señor hizo. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Diga conmigo: la reconciliación. Nos ha reconciliado otra vez con el Señor. El pecado dice: no puedo irte. Hay división por tu pecado. Pero Cristo al morir nos reconcilia. Y cuando Él nos reconcilia, hermanos, podemos hablar con Él, Padre, a través de Cristo. Dice su palabra que Cristo es el camino, ¿qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Hechos 4:12: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Él es. La importancia de su muerte fue en verdad reconciliarnos, pero también de redimirnos. Romanos 3:24 habla de que Él nos redimió. Él nos volvió a comprar. Satanás nos tenía, ¿verdad?, atados, esclavizados, pero la sangre de Cristo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, somos declarados inocentes, somos declarados justos solamente por la sangre de Cristo, siendo aún pecadores. Hermanos, la sangre de Cristo, dice, por la redención. Cuando Cristo murió, Él nos redimió de la maldición, nos ha comprado, ahora le pertenecemos a Él. No solamente somos hijos de Dios por creación, sino que somos sus hijos por redención. Dentro de la obra de Cristo encontramos la resurrección de Cristo. Cristo muere, Cristo se muere, lo ponen en aquella tumba, le ponen una piedra, pero dice la Biblia que al tercer día aquella piedra fue removida por un terremoto, no para que saliera Cristo, porque Cristo no necesitaba, ¿verdad?, que le abrieran eso, porque Él podía traspasar como lo hizo cuando fue al cenáculo, ¿verdad?, donde estaban todos encerrados, sino para que la gente pudiera entrar, los que no sabían dónde estaba, pudieran entrar y darse cuenta que ahí estaba la evidencia de que ahí estaban, ¿verdad?, su manto, ahí estaba el sudario, ahí estaba donde había estado, donde lo habían puesto, ahí estaba Él. En verdad, esa es la grande evidencia de que en verdad Jesús resucitó. Pero hay un significado interesante en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses 4:14. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:14. La importancia, el significado de la resurrección de Cristo. Yo quiero que lo lea conmigo esta mañana. Como dice: porque si creemos
que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así traerá Jesús. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros, cualquiera de las personas que ya se murieron y creyeron en Cristo, hermanos, dice que el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Bendito sea el Señor. Resurrección hay en Cristo Jesús. Ese es su significado en la resurrección, de que ahora, hermanos, la gente a veces tiene temor a morirse, pero si tiene a Cristo, tenemos asegurada la resurrección. Finalmente, su ascensión. El que vino del cielo a la tierra por medio de la Virgen María y estuvo en este mundo, ahora resulta que Él se va. Hechos 1:9. Hechos 1:9 dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice el 10. Enseguida vamos a ver el versículo 10 del Hechos 1. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Y dice el 11: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando a Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo? Dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él es el Cristo celestial. Él es el Cristo que ahora está en el cielo. Es el Cristo que murió pero resucitó, pero no se quedó aquí, ahora está en